Bueno, en primer lugar, hola a todos, buenos días. Mi nombre es Anastasio Molano y voy a presentaros cómo acelerar las iniciativas de Machine Learning con la virtualización de datos. Un poquito el objetivo de esta presentación es daros a conocer la tecnología de virtualización de datos para aquellos que no la conozcáis y cómo se aplica para acelerar el flujo de trabajo de los data scientists a la hora de generar y adiestrar sus algoritmos de Machine Learning y cómo las empresas están utilizando esta tecnología en el contexto de analítica y Machine Learning. Bien, voy a comentar un enfoque basado en la tecnología de virtualización de datos que consiste básicamente en ofrecer una solución lógica de acceso a la información en lugar de pensar en materializar los datos de forma masiva a repositorios. La idea de conectarnos a los datos en lugar de recuperar los datos y materializarlos de nuevo. Voy a explicar sobre la tecnología de virtualización de datos para que aquellos que no la conozcáis que sepáis en qué consiste, y voy a comentaros una arquitectura de referencia de distintos analistas para que veáis cómo la virtualización de datos se posiciona en el ecosistema global y de analítica de las empresas. Luego, a continuación, voy a pasar a revisar el flujo de trabajo de los científicos de datos y os voy a indicar en cada una de esas fases del ciclo cómo la virtualización de datos se puede utilizar. Y finalmente veremos algunos ejemplos de clientes. Bien, pues en primer lugar, el porqué de una arquitectura lógica de datos. Bien, sabemos todos que la complejidad de los sistemas de información es muy grande en las empresas. Hay multitud de repositorios con información analítica. Tenemos los sistemas tradicionales de Data Warehouse, el lago de datos. La idea de la arquitectura lógica radica en conectarnos a los datos en lugar de pensar en materializar todos los datos en un único repositorio, dado que es necesario utilizar multitud y muy variados motores de proceso para procesar los distintos tipos de datos que tenemos que procesar. Este concepto se basa en la idea del Logical Data Warehouse que analistas como Gartner propugnan. Si veis en el gráfico, veis en el centro de la figura el stack tradicional del Data Warehouse y junto a él tenemos la arquitectura del lago de datos, que ambos conviven en las empresas. Hoy en día, la mayor parte de las empresas son como islas disjuntas, ¿vale? Y esta arquitectura lo que persigue es gestionarlas de una forma común a través de una única capa de acceso que se basa en la tecnología de virtualización de datos. La veis en la figura reflejada en esa capa central que nos va a permitir federar esos repositorios, es decir, acceder de forma común a los datos de ambos repositorios y ofrecer los datos a los aplicativos de negocio que las necesiten, que podemos hablar de cualquier tipo de solución de reporting, de analítica predictiva, de machine learning, etcétera. Este concepto de Logical Data Warehouse se ha propuesto por parte de los analistas hace varios años y se trata de una arquitectura ampliamente utilizada en la industria y es uno de los patrones más exitosos en el ámbito de analítica. Más recientemente, Gartner ha generalizado este concepto en un concepto de un patrón de diseño que denomina el Data Fabric, el telar de la información, que viene a ampliar el concepto del Logical Data Warehouse para cubrir más casos, también casos operacionales, y también para añadir una capa que llaman ellos de metadatos activos para añadir más inteligencia a los procesos de gestión de datos. Por ejemplo, ser capaz de mediante el análisis de consultas, sugerir, por ejemplo, oye, pues quiero cachar estos datos para mejorar el rendimiento, voy a darle al usuario recomendaciones en cuanto a qué datasets van a ser más útiles para ellos basado en los datasets que acceden otros usuarios. En fin, añadir más inteligencia a los procesos de data management. Bien, como veis en la figura, tenemos los lagos de datos, los data warehouses, los sistemas empresariales y por encima vamos a crear una capa de vistas de información con las entidades canónicas que mis usuarios van a necesitar. Más recientemente, bueno, esta es una slide cogida de una presentación de Gartner de hace un par de semanas, el Data Analytics Summit, en la cual presenta una arquitectura end-to-end de analítica, una arquitectura de referencia de analítica, en el que, si os fijáis, en la parte central, digamos, del delivery de datos, se encuentra la tecnología de virtualización de datos como pieza clave en esta arquitectura de referencia que nos va a permitir acceder de forma conjunta tanto a los sistemas tradicionales de Data Warehouse como a los lagos de datos.
Todos mis usuarios van a poder consumir datos a través de esta capa de acceso y yo voy a poder, de alguna forma, digamos, en función del perfil de los usuarios, darle acceso a unos datasets u otros en función del nivel de destreza que tenga. Sean, por ejemplo, analistas de negocio, sean citizen analysts, sean data scientists, etcétera. ¿Y qué es la virtualización de datos? Pues la virtualización de datos es la tecnología de base para construir este patrón que comento, el Logical Data Warehouse o el Data Fabric. Se basa en una capa, un middleware de acceso a datos, una capa de integración ágil de datos, si queréis, que va a ubicarse entre las fuentes y los consumidores de datos y en donde voy a definir una serie de modelos virtuales que se van a construir en base a vistas de información que van a publicar las vistas de datos necesarias para el consumo de los usuarios. Van a ser entidades canónicas definidas en esta capa semántica, en la cual vamos a poder establecer relaciones complejas entre los datos, transformaciones complejas, datos que se van a adaptar a las necesidades de cada línea de negocio de la empresa. Y va a ser una capa de datos que me va a permitir un acceso común y, por tanto, un gobierno común de los datos. Voy a poder garantizar, por ejemplo, que los modelos de datos que aquí se publican sean conformes a las reglas de gobierno de nuestra organización. También voy a poder definir la seguridad en esta capa, es decir, una capa de gobierno y seguridad centralizada, ¿vale? Que me va a permitir garantizar esa única fuente de verdad para que los datos sean confiables y tengan la calidad suficiente para entregársela a nuestros aplicativos de negocio. Vamos a disponer de un catálogo de datos, un catálogo activo que nos va a permitir conocer qué datasets hay publicados en esta capa para que los usuarios puedan utilizarlos de la forma más conveniente para ellos, a modo de un data marketplace. Y esta capa se basa en metadatos, de modo que construirla es muy ágil, mucho más que los procesos tradicionales basados en el desarrollo de flujos ETL, son muy costosos de construir y de mantener. Aquí hablamos de reducciones de time to market en torno a un 80% frente a soluciones de integración tradicionales. Bien, pues voy a visualizar un poquito cómo funciona esta capa. Vamos a importar un primer nivel de vistas de las fuentes, que van a ser un mapping uno a uno de los datos que hay en la fuente. Sobre estas vistas de datos, son vistas virtuales que no contienen datos, y sobre estas vistas voy a realizar combinaciones, transformaciones, hasta alcanzar las vistas finales que publico a la capa de aplicación. Cuando un usuario realiza una consulta, el motor descompone la consulta en subconsultas, generando un plan de ejecución cuyo objetivo es, digamos, delegar el máximo proceso de consulta a las fuentes y con eso pasa a generar y a ejecutar la consulta. Digamos, se trata de una plataforma que vamos a hacer consultas on demand, on the fly sobre la misma, y se va a ser capaz de ejecutar las consultas tratando de delegar el máximo de proceso a las fuentes. Este es el concepto de la virtualización de datos. Este es un ejemplo de la plataforma de Nodo en particular, en el cual, a resaltar, que lo voy a comentar a continuación, pues sobre la capa de virtualización en la que veis la parte de optimización, la capa semántica, las capacidades de Machine Learning, que, como digo, por ejemplo, para proponer nuevas consultas o, digamos, materializar de forma selectiva datasets para mejorar el rendimiento de las consultas. Y por encima vamos a disponer de un catálogo de datos en el cual yo voy a poder visualizar a todos los datasets de los que dispongo, que me va a ser muy útil ahora, como veremos, el proceso de Machine Learning. Y desde esta capa podemos, por ejemplo, hacer con herramientas de reporting, con notebooks, en el contexto de Data Science, pues, por ejemplo, podemos hacer pues con Zeppelin, con Jupyter. En concreto de Nodo ha sacado recientemente una versión adaptada de Zeppelin, que es Zeppelin estándar, pero bueno, con facilidades para single sign-on con el resto de la solución, que llamamos Apache Zeppelin for the Nodo. Y la posibilidad de exponer datos a través de cualquier API. Bien, en el caso de la arquitectura del Data Lake, en concreto, veis que también Gartner posiciona la virtualización como una pieza clave dentro de esta arquitectura del lago de datos. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar múltiples ventajas. En la práctica, si analizamos el flujo de trabajo de los data scientists, vemos que, en primer lugar, identificar todos los datasets válidos para el análisis. Perdón, me he ido un poquito para adelante. Perdón, un segundito. Sí, almacenar los datos en Lago, luego los usuarios tienen que limpiar los datos, prepararlos, adaptarlos para los algoritmos de Machine Learning, cuando ya empieza la fase propiamente dicha del adiestramiento del algoritmo, del tuning del algoritmo, ¿vale? Iterar para conseguir optimizarlo al máximo posible, para finalmente generar valor. Y luego hay que operacionalizar el algoritmo para que los usuarios puedan utilizarlo. Bien, pues
digamos, este flujo de trabajo del Data Scientist, los Data Scientists pasan la mayor parte del tiempo, en muchos casos más del 80% del tiempo, integrando las fuentes, limpiándolas, preparándolas, y mucho menos tiempo lo invierten en lo que es el tuning de los algoritmos, donde realmente ellos aportan más valor. La virtualización lo que va a hacer es agilizar esa primera fase para que los usuarios se centren, los usuarios de Data Scientist se centren justamente donde aportan más valor, que es el propio desarrollo de los algoritmos, tuning de los algoritmos, etcétera. Y finalmente va también a aportar valor para la parte de operacionalización, como veremos a continuación. Bien, pues lo que va a conseguir la tecnología de la virtualización es una separación muy clara de roles entre el trabajo del IT y el trabajo del Data Scientist, o del Data Engineer, el Data Scientist, de modo que el Data Engineer, en primer lugar, va a integrar las fuentes. Podemos tener, como veis en la figura, pues Data Warehouse en la nube, Data Warehouse on-prem, un lago de datos pues con cualquiera de las tecnologías que tenemos en la actualidad, fuentes NoSQL. Los datos pueden provenir de cualquier tipo de fuente y el Data Engineer se va a encargar de conectar las fuentes y curar esos datos y generar las vistas necesarias para que los Data Scientists trabajen sobre ellas. Los Data Scientists por encima van a utilizar el catálogo de datos pues, para descubrir los datasets más relevantes para ellos y van a poder, en concreto, una vez que ya han identificado esos datasets, van a poder desarrollar sus algoritmos, hacer el tuning de los mismos, adaptarlos, entrenarlos, hasta que finalmente produzcan los resultados esperados. Y una vez que ya han generado el algoritmo, pues pasamos a la fase de operacionalización, en la cual ya, digamos, volvemos al Data Engineer, que va a ser el encargado de operacionalizar esos modelos. Para, por ejemplo, consulta online a través de un web service para que cualquier aplicación pueda aprovecharse de esos insights o quizás en modo batch. Y para esa parte de operacionalización, el Data Engineer es el que se va a encargar a través de la capa de virtualización de poder operacionalizar los modelos. Bien, pues vamos a ver ahora sobre el ciclo de ciencia de datos. Vamos a ir en cada una de las fases. En la parte de descubrimiento, el catálogo nos va a permitir visualizar los datasets, leer las descripciones de los datasets, los metadatos asociados a los mismos, poder lanzar búsquedas en formato libre sobre el catálogo o el linaje completo de los datos para validar los datasets. Con ello vamos a poder descubrir las fuentes más relevantes para el análisis. A continuación, vamos a poder analizar esos datos. Podemos, por ejemplo, desde un notebook conectarnos a la capa de virtualización y poder, a través de un intérprete, por ejemplo, Zeppelin, puedes instalar fácilmente un intérprete del Paradigm Nodo, en el cual tú lanzas consultas SQL sobre la capa de virtualización y puedes, por ejemplo, pues hacer, como veis aquí en la figura, un análisis de la volumetría de los datos, del nivel de calidad de los datos, etcétera. Y una vez que ya has analizado esos datos, sabes el nivel de calidad que tienes, sabes qué transformaciones se necesitan para preparar esos datos, para adaptarlos al algoritmo de Machine Learning, lo vas a poder hacer con las herramientas de diseño de la capa de virtualización que te van a permitir aplicar las transformaciones necesarias, como por ejemplo codificación one-hot, que es muy típica en procesos de Machine Learning, aplicación de funciones seno, coseno, limpieza de datos con expresiones regulares, con lookups, etcétera. Voy a poder hacer todo ese proceso de transformación de forma gráfica y la propia herramienta nos va a poder trazar todas esas transformaciones a posteriori, de modo que cualquiera las puede visitar y cambiar fácilmente. Finalmente, una vez que he preparado los datos, ya vamos a pasar a la fase de selección del algoritmo y de parametrización del mismo. Para eso, por ejemplo, podemos utilizar tecnologías como Python. Desde Python nos podemos conectar fácilmente a la capa de virtualización mediante una conexión ODBC que nos va a permitir poder, por ejemplo, lanzar consultas sobre cualquier vista que el Data Engineer haya preparado previamente en esa capa. Por ejemplo, aquí veis en la figura pues, la cadena de conexión para poder hacer a la capa de virtualización desde Zeppelin. Una vez que hemos hecho eso, el Data Scientist va a ingestar los datos y a partir de ahí aparecen ya las típicas fases de Machine Learning, como por ejemplo identificar las variables más relevantes para el análisis, lo que es Feature Engineering, o validar los datasets con datasets de entrenamiento y de test. El grid search para digamos, identificar aquellos hiperparámetros o parámetros que no dependen de los datos más idóneos, que nos van a permitir ofrecer un mejor resultado para el análisis. Podemos hacer múltiples iteraciones hasta que finalmente disponemos ya del modelo de Machine Learning.
Y una vez que disponemos de este modelo, llega el momento de operacionalizarlo, es decir, poder, por ejemplo, exponer un web service a través del cual cualquier usuario, cualquier aplicativo pueda recuperar esos insights del modelo de Machine Learning en tiempo real. La capa de virtualización aquí se va a utilizar para que, por ejemplo, podemos ofrecer un web service a través del cual, hoy estamos, por ejemplo, un ejemplo que aparece en la figura, que se trata de predecir el consumo energético de un edificio. Yo, sin más que incluir el ID del edificio y el día para el cual quiero esa predicción, pues el algoritmo me va a decir, oye, pues la predicción que estimamos de consumo de edificio para tal día del año es tal, ¿vale? O sea, de esa forma pues podemos aplicar estos insights para cualquier tipo de uso en la organización. También puede ser el caso de que queramos hacer un análisis, pues por ejemplo, para validar el algoritmo en sí, pues por un periodo de tiempo más largo, que incluya muchos datos durante mucho tiempo. En ese caso podemos materializar los datos, es decir, hacerlo en modo batch, y para eso la tecnología de virtualización permite poder materializar los resultados por ejemplo, en un motor Spark, que por ejemplo, en el caso de necesitar una volumetría muy grande, pues en lugar de Python, otros clientes, por ejemplo, están utilizando Spark MLlib, que nos va a permitir poder realizar todo este training sobre un volumen de datos gigantesco, ¿no? En un clúster de datos. Y finalmente, una vez que tenemos ya los resultados, pues podemos compartir esos resultados con más usuarios dentro de la organización. Es verdad que los lagos de datos se convierten en silos, que solo son explotados por los data scientists y que pierden el valor, digamos, para el negocio, en el sentido de que pocos usuarios realmente lo explotan. Gracias a la virtualización vamos a abrir el paraguas sobre los datos del lago para que cualquiera pueda consumir esos datos. Y finalmente vamos a añadir una capa de gobierno muy importante para que, digamos, garanticemos que solo los usuarios con permisos adecuados van a acceder a los datasets y que en función del perfil del usuario le habilitemos el acceso a un tipo de datasets u otro. Por ejemplo, a los data scientists le podemos dar acceso a los datasets prácticamente en crudo y a lo mejor los analistas de negocio, pues datos totalmente curados, ¿no? Y eso lo podemos regular gracias a las facilidades de gobierno de esta capa. ¿Cuáles son las ventajas? Pues, resumiendo, ¿por qué aceleramos los proyectos de Big Data? Pues básicamente vamos a reducir ese tiempo de integración de fuentes, limpieza, preparación, para que los data scientists se centren en el análisis de la información, donde aportan realmente más valor. Vamos a poder trazar todas las transformaciones extremo a extremo, en lugar de tenerlas codificadas en scripts, pues vamos a poder trazarlas gráficamente y un usuario puede compartir lo que se ha hecho con otro miembro del equipo fácilmente, que puede visitar el modelo digamos, de forma visual y pueda cambiar cualquier modificación o transformación de los datos de forma sencilla. Y vamos a poder ofrecer una capa genérica que cualquier usuario pueda consultar desde cualquier aplicativo. Es decir, vamos a abrir la puerta para que los lagos del dato sean explotados para cualquier tipo de aplicación de la empresa, no solo que sean los data scientists que se aprovechen del valor de estas tecnologías. Y finalmente, pues lo que he comentado antes, una capa de seguridad en la que voy a definir las reglas de acceso de forma centralizada y la posibilidad de definir lo que llamamos dominios de confianza o digamos, ofrecer en función del perfil de usuario al que me dirijo unos datasets u otros, que comentaba en el ejemplo anterior. Bien, vamos a pasar ya para acabar la presentación a un par de ejemplos de clientes. El primero es Prologis, se trata de una empresa que construye plantas logísticas, el mayor propietario de plantas logísticas en todo el mundo y tiene un lago de datos en el cual pues, el objetivo del lago es analizar los procesos de construcción, de modo que quieren minimizar el coste de la construcción de los edificios y tienen multitud de variables que analizan. Bien, pues en el primer paso pues han integrado la fuente, que se trata de un lago de datos, que en este caso en Snowflake, y otros datos que guardan en Oracle y una aplicación corporativa. Han construido esta capa de acceso a datos a través del motor de virtualización de Nodo y desde Python han generado y adiestrado el algoritmo de Machine Learning. Una vez que ya se ha construido el algoritmo, pasamos a la fase de operacionalización. En este caso se genera un web service que se puede consultar en línea. La capa de virtualización nos permite completar, por ejemplo, los parámetros de entrada que van a ser necesarios, las variables de entrada necesarias al proceso de Machine Learning y en este caso pues, lo ejecutan desde AWS Lambda. Este es el primer ejemplo que os quería enseñar y ya el último ejemplo es
En LeasePlan veis en la arquitectura que conviven el stack tradicional del Data Warehouse con el stack de Data Science y la capa de virtualización a modo de fábrica de datos, proporcionando un acceso común integrado sobre ambas tecnologías. Bien, pues con esto finalizo la presentación. Espero que os haya sido de interés.